Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Marco Antonio Mesa Flores, soy el director de Canash, un lugar de esperanza de aquí de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. El día de hoy vamos a hablar de la segunda parte del bonus play sobre la biodescodificación, sin olvidar que el 98% de nuestras enfermedades se encuentran en la cabeza, ¿sí? Nuestra mente las crea. Ya lo habíamos mencionado y en el video pasado, el podcast pasado, el escrito pasado, ya había mencionado cosas interesantes de por qué la importancia de la salud mental. Y comencé a hablar de algunos de los grandes rasgos del cuerpo, de algunas partes del cuerpo que se enferman. Dejaré otras más para que entendamos cómo es que va creándose la situación sin dejar bien claro que esto es a grandes rasgos, a grosso modo. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente y la situación, el ambiente y las cosas bioquímicas y sus reacciones y su carácter, su personalidad hacen que sea diferente. Estoy diciendo a grandes rasgos por qué es que se puede enfermar alguna parte del cuerpo. Sin embargo, también hay que dejar claro que no es así como dicen, estás afónico porque no dijiste algo. Puede ser eso, ¿no? Puede ser que es por ira, puede ser que es por desvalorización, puede ser que es porque tu autoestima está muy baja y otras cosas, ¿no? Desde el punto de vista de la medicina tradicional oriental, las emociones que no están bien entendidas y por ende están bloqueadas, afectan cada parte de nuestro cuerpo, sobre todo la espalda, y lo enferman al cuerpo y otra vez repito, sobre todo a la espalda. Según el biólogo chileno Humberto Maturana, en la medida en que uno toma conciencia de la emoción, se transforma en sentimiento. Mientras las emociones no sean reconocidas, es exclusivamente una manifestación que el individuo vive en sí mismo. Aunque los demás la perciban, quien la experimenta, quien la siente, no la reconoce. Y cuando no se reconoce una emoción, entonces se convierte en una enfermedad. Una de las cosas que más hacemos es negarnos las emociones. Nos negamos a sentir lo que sentimos. ¿Por qué? Porque lo vemos a veces malo, como pérdida de tiempo, como falta de carácter. Entonces nos anestesiamos nuestra emoción porque creemos que es estúpido tenerla y sobre todo manifestarla. Por ejemplo, cuando estamos enojados o cuando alguien se enoja y lo vemos todo lleno de ira, le decimos o nos dicen, cálmate, no te enojes. ¿Por qué mierdas no me puedo enojar? ¿Por qué? ¿Dónde dice, en qué manual dice que no puedo enojarme? Claro que me puedo enojar y me puedo encabronar. ¿Qué? Es mi cuerpo, es mi emoción, la quiero sentir, la quiero vivir, pero nos la negamos porque nos dicen que eso está mal, que no tienes que hacerlo, que tienes que tragártelo, ¿sí? Es más, empieza cuando somos pequeños, ¿no? Cuando somos pequeños, resulta que a mamá, ¿sí?, no le gusta que te enojes y te encierra en un lugar para que lo pienses lo que estás haciendo, ¿sí? Al cabo de un rato, en un lugar oscuro, al cabo de un rato, se te pasa. Pero con 3 o 4 veces que te metan en ese lugar oscuro que te da miedo, lo que haces es privar tu ira, ¿sí? Y entonces cuando creces y te enojas, te acuerdas que te metían en un cuarto oscuro y lo que haces es privarte la emoción. Así como el elefante, la historia del elefante que desde pequeño es amarrado y que él se angolotea y no se puede quitar la cadena, y cuando es grande ni lo intenta porque recuerda que cuando era pequeño no lo puede hacer. Es lo mismo. Una emoción que se priva por alguna situación, la vamos a seguir privando y nos va a hacer daño. ¿Por qué? Porque la sociedad nos dice lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, y la gente por lo regular vive así, vive jodida, vive amargada, ¿sí? Los 5 mandamientos para vivir una vida plena dice eso precisamente. Me hubiese gustado vivir mi vida como yo quería y no como lo que los demás me dijeron, ¿sí?
es interesante. Según Marcelo Antoni y Jorge Zettner, hay 4 emociones primarias y estas las ven como un movimiento en espiral. En la alegría, la vivencia es un movimiento hacia arriba y de expansión, ¿sí? En la rabia, fíjense, es un movimiento hacia afuera, de repliegue, digo, hacia afuera, pero no hacia arriba, para sacar o alejar lo que me está haciendo daño. En la tristeza es hacia abajo, un repliegue, nos hacemos chiquitos, ¿sí? Un recogimiento por la pérdida. Y en el miedo es a dañar o ser dañado, y es también hacia abajo, pero como hundimiento, ¿sí? La alegría, vamos a hablar de la alegría. La alegría es expansiva, como energía, y hasta puede ser agresiva también. Se manifiesta con calor en el sexo, en la zona pélvica, le llamamos erotismo. En el chakra corazón, en el pecho, le llamamos ternura, y a nivel mental en la cabeza se conoce como curiosidad. Para que la alegría haga esto, el erotismo, la ternura y la curiosidad, se necesita compartir con el otro, se necesita al otro, igual que la tristeza, y lo vamos a ver más adelante. Pero es polar, la polaridad sería la tristeza, pero cuando se expande es para darnos con el otro, ¿no? El punto medio o el punto de equilibrio es la serenidad. Cuando se destrampa se llama euforia, y cuando va en declive se llama aislamiento. El calor de la alegría se traduce como erotismo, en ternura o en curiosidad. Y se habla de buscar compartir. En el erotismo hay un impulso hacia la intimidad genital, pero nos dicen que eso está mal. No puedo decirle a alguien que tengo ganas de cogerla, ¿sí? De hacer el amor, porque eso no se hace, eso no está bien visto, eso se calla, eso es íntimo. Y decía John Lennon, no puede ser posible que la guerra la hagamos en público y el amor en privado. Pero bueno, nos prohibimos el asunto genital y nos prohibimos muchas cosas que nos van a hacer daño precisamente a los órganos genitales, a la columna vertebral y a la cabeza. Cuando se trata de la ternura del corazón, lo que queremos es compartir el hecho de estar con el otro, de caminar con el otro, de sentirnos amados y de sentir como amamos, ¿no? Y cuando se trata de la curiosidad, es el compartir lo que pasó en mi día, la poesía que me gusta, la película que quiero, la comida que me encanta. Eso es lo que hace el amor. Nos ofrece en compartir y dar calor al otro. Nos sentimos alegres, nos sentimos curiosos, tocamos, miramos, olemos, sentimos. Pero mucha gente se prohíbe esto porque no está bien, dice la sociedad, te tienes que calmar, así no es, no puedes disfrutar la vida. Y entonces vienen las enfermedades. El miedo, hablemos del miedo. Es una emoción de recogimiento, de contracción, de repliegue, también como la tristeza. Sin embargo, este es diferente, de diferente manera. El miedo produce repliegue y ante un aviso de peligro, ante una amenaza. Hay una variante de yo puedo dañar al otro o el otro me puede dañar a mí, y por eso estoy a las paranoicas, ¿sí? Me siento perseguido, me siento paranoico. Ya habíamos hablado del miedo y de cómo puedes no atacarlo, sino cómo puedes enfrentarte a él, ¿no? Así que no voy a hablar en este podcast de eso. Hay que dejar claro que el miedo no es una emoción negativa, porque luego piensan, es que esa emoción es negativa. No, las emociones son emociones. Lo negativo es la forma en que tú lo haces, ¿sí? La forma en que tú lo das. Eso es lo que podría ser una cosa negativa, si le queremos llamar así, ¿no? Es cómo tú tratas esa emoción. Porque no hay emociones buenas y no hay emociones malas, solo hay emociones. Y es cómo las canalizas la que te va a permitir sentirte así. El miedo simplemente existe, ¿no? Y su función es permitir tomar conciencia en determinado momento que nosotros podemos ser capaces de producir un daño o podemos
también ser instrumentos para poder dañar al otro, o que otros nos utilicen a nosotros para poder dañarnos. Si lo vemos en los planos temporales, pasado, presente y futuro, precisamente el miedo se sitúa en el futuro. Le tenemos miedo a lo que va a venir, y eso es estúpido. A veces le pregunto a la gente, ¿y le tienes miedo a la muerte? Sí, pero ¿por qué? ¿Cuántas veces estás muerto que te ha dolido tanto? Ninguna, Marco, pero es que tengo miedo de que me vaya al infierno. El infierno no existe. El infierno te lo crearon en tu cabeza. Ningún documento sagrado realmente habla de eso. Sí, bueno, el lugar de los infelices es estar sin Dios, sin nada, sin ti. Pero no tiene nada que ver con el infierno cristiano, que es inexistente. El diablo eres tú. Satanás es el otro que a veces se opone a que tú hagas algo que te va a hacer crecer, o que tú necesitas hacer. Pero bueno, esta realidad es que el miedo es futuro. Le tenemos miedo a lo que no entendemos. Le tenemos miedo a lo que no podemos controlar. ¿Cómo gestiono lo que pienso que puede suceder? ¿Sí? Y depende de la actitud que yo adopto hacia esa idea de cómo gestionar aquello que puede suceder. No sabemos si va a suceder, pero ya le tengo miedo porque puede. Hay también cosas interesantes que debemos saber sobre el miedo. Por ejemplo, una característica física que se presenta en el miedo es que el miedo achica, contrae a la persona. Es verdad. Hasta nosotros le decimos a la persona, ¿no? ¿Te achicaste o qué? Otra es que hay sensación de frío. Me dio frío. Se me enchina la piel. Se puede manifestar en extremidades y ya no. Otra somatización es la angustia. La angustia que va después de la ansiedad, en donde no sé en dónde estoy, a dónde voy, qué quiero, por qué me va a pasar. ¿Sí? Cuando hay esta angustia, sentimos una presión en el estómago, ¿sí? En la garganta. Sentimos que algo nos está asfixiando, nos provoca taquicardia, tenemos miedo. Una de las cosas que hace que el miedo es y valga la redundancia, miedo al error. Nos da un chorro de miedo equivocarnos, y por eso no nos arriesgamos. Porque si nos arriesgamos y si no sale, y si quedó mal, y si me equivoco, ¿qué tiene? Aprende, equivócate, cáete y vuélvete a caer, pero levántate con más experiencia. ¿Sí? Levántate, sacúdete y camina. ¿Qué importa que te equivoques? No importa las veces que te equivoques. Es más, va a llegar un momento en que vas a caer hasta con estilo. Pero siempre busca crecer. Dejamos pasar un sinfín de oportunidades por tener miedo a equivocarme. Oportunidades de negocios, oportunidades de ser empresarios, oportunidades de amor. ¿Cuánta gente no conoce por miedo no se avienta? Y 10 años o 20 años después, decía Mark Twain, en 20 años te vas a quejar de aquello que tenías ganas de hacer, pero no te atreviste a hacer. Rabia. Vamos a hablar de la rabia y la molestia. Son fuerzas expansivas, hacia afuera, ¿no? Que tienden a apartar, a sacar de encima, a rechazar a alguien. Bueno, no rechazar, porque rechazar ya sería otra cosa, sería un odio. Más bien sería como hacerlo a un lado, la situación, la persona o la cosa que me está haciendo que yo me sienta así, muy contraria al amor, que también es una fuerza expansiva. Pero esta acerca, el amor cobija, el amor se da. Esta no. Esta saca, aparta. En el plano psíquico, también la rabia y la molestia poseen una función equivalente al dolor a niveles de los órganos físicos. Mientras que el dolor indica que el órgano en cuestión está afectado por algo, la molestia señala la existencia de una frustración conectada a una herida. Cuando mi papá, cuando era chico, se enojaba porque no hacía las cosas como él quería que las hiciera, y entonces me pegaba.
¿sí? Y ahí me daba rabia, me daba molestia, pero no decía nada porque era mi papá. Ahora ya de grande, cuando mi jefe se equivoca o no hago las cosas como él quiere, me da rabia, pero no le puedo decir porque es mi jefe. Y no le puedo decir porque me privo a decirlo. Me cuesta trabajo. Y entonces ya no puedo hacer nada. La molestia, como rabia, suele manifestarse como una explosión, un alarido, un grito, un ¡no! Muy contundente, ¿sí? También puede presentarse como implosión, extrañamente, que se traduce como autoflagelación. Me hago daño a mí mismo porque no me puedo perdonar y me pego de maneras no nada más físicas, puede ser de manera psicológica. Soy un inútil, no sirvo para nada, ojalá estuviera muerto. Expresarla no basta, ¿sí? Reconocerla es lo que importa, porque yo puedo expresar mi coraje contra el sillón y lo pateo, ¿no? Pero eso no sirve de nada, ¿sí? Solamente estoy pensando que estoy sacando la rabia y ¿estás enojado? No, ¿por qué chingados voy a estar enojado? Uy, mira tu cara, ¿no? O sea, hay que entenderla, hay que aceptarla y hay que canalizarla de tal manera que no te haga tanto daño. ¿Por qué? Porque esto es interno, el conflicto está acá y es insoportable. Pero la cólera es algo que no podemos controlar y se nos sale cuando no podemos, cuando no aceptamos nuestra rabia, nuestra molestia, llega la cólera y es un estado en donde ya no hay objeto realmente. Esto es un estado de total insatisfacción, ¿sí? Y que ya no sirve. ¿Por qué? Porque quiero hacer daño. Hay que dejar muy claro esto, ¿no? La rabia y la molestia no es odio, ¿sí? No es, si es una energía agresiva que aparta, que separa, pero que no destruye, porque no quiere hacer daño. El odio sí destruye, una emoción que impulsa a destruir al objeto o a la cosa que me está causando esta cosa que siento. Sí, yo le digo, y ya lo he dicho también en otros podcasts, ¿no? Tienes rabia porque te hiciste, bueno, tú crees que tu pareja o tu hijo o tu jefe te hizo enojar, ¿no? Tú crees eso porque los culpas a ellos. En realidad quien se enojó fuiste tú. Y compras un costal de box. Le pones la foto y lo golpeas. Esa es una forma de canalizar esa rabia, pero hay que aceptarla. ¿Qué es lo que me está molestando de eso? ¿Qué es lo que me está haciendo que yo reaccione de esta manera? Porque lo que quiero es destruirlo, y cuando quiero destruirlo entonces ya no es rabia, es odio. Saltaste, brincaste, te fuiste. ¿Por qué? Por no aceptar la emoción, por no verla, no canalizarla de manera correcta. Y entonces no le estás haciendo daño a la persona, te estás haciendo daño a ti. Si lo golpeas, le haces daño a la persona y te haces daño a ti. Vamos a hablar ahora de la tristeza. Esa emoción es reflexiva, siempre está relacionada de alguna manera con el pasado. En ella hay un doble aprendizaje, acompañar al otro y dejarme acompañar a mí. Si tú no puedes hacer eso, entonces hay un problema. Cuando tú vas, no está mal estar triste. Lo que está mal es andar expandiendo tristeza por todo el mundo y con tu cara de cabra mal cogida, ¿no? Así. No está mal estar triste. Lo que está mal es no expresar esa tristeza y querer contaminar a los otros. Eso no se vale. Si estás triste, chido, no, quédate en tu casa y busca un amigo que quiera estar. Porque los verdaderos amigos, déjenles digo, hace rato le decía a un paciente, los verdaderos amigos son los que te confrontan. Los que sí están contigo, lloran contigo, pero te dicen, la estás cagando, así no es la onda. No los que, no, tú estás bien, amiguito, o tú estás bien, amiguita, no le hagas caso a los demás. No, no estás bien, tienes problemas y tu jodidencia está jodiendo a los demás y me preocupa a mí porque estás cerca de mí y te amo a ti, por eso no quiero que lo hagas. La tristeza es así, desde lo corporal, la tristeza nos produce una suerte de acolchonamiento, ¿no? Una sensación de matices difíciles de diferenciar, no del todo agradables y ni por completo desagradables. Un poco frío, un poco de calor, un poco de tristeza, un poco de alegría, a veces sonreímos, a veces no sabemos qué necesitamos. Y precisamente por eso hay que poner atención, porque si tú sigues dejando que la tristeza avance,
vas a dejar que llegue la depresión y ahí sí está más del nabo. Que no voy a hablar de la depresión, pero ya he hablado mucho, porque ya he hablado mucho sobre eso. Pero cuando tú estás ensimismado en la tristeza y vas con tu carita de Charlie Brown y tu sabanita arrastrando por el mundo y no dejas a que te acompañen y no escuchas a quien te acompaña, entonces vas a dañar todo lo que está a tu alrededor y vas a perder muchas cosas. Simple y llanamente porque eres estar triste, porque no toda la gente va a aguantar. Yo no digo que no estés triste, puedes estar triste las veces que quieras, pero acércate a alguien que te ayude, ve a terapia. ¿Por qué? Porque necesitas ser acompañado, necesitas que esa tristeza sea entendida y llorarlo si es necesario. ¿Por qué? Porque no manifiestas tu emoción, solamente vas caminando por la vida con tu cara de cabra mal cogida. Si vas caminando así, todo triste, así, y ¿qué tienes? No estoy triste, ¿por qué? No te preocupes, se me va a pasar. No mames, o sea, inbox dicen en Facebook, ¿no? Manifiesta lo que tienes. Esa emoción te va a joder a ti, y va a joder a él, y va a joder a ella, y me va a joder a mí, y va a joder a todos, hasta tus perros, gatos, ratones, o lo que tengas de mascotas. Porque eso es no expresar mi tristeza. La quiero vivir. No mames, no la quieres vivir. Si la quisieras vivir, no la sufrirías. Así de simple. Sí, cuando uno quiere vivir algo, lo goza. Cuando uno quiere sufrir algo, lo destruye por dentro y se la pasa quéjese, porque no le gusta vivirlo. Una de las funciones que tiene la tristeza es la expresión no neurótica. Nos aflojamos, nos soltamos, nos relajamos. Se ven las manos, ¿sí? Cuando hay ira apretamos las manos, pero cuando soltamos, liberamos, la ira se va, la tristeza empieza a manifestarse y dices, estoy triste porque mi mamá nunca me abrazó, estoy triste porque mi papá nunca me dijo te amo, estoy triste porque mi pareja me odia, estoy triste porque mis hijos no se quieren acercar a mí, estoy triste porque tengo un pinche trabajo que odio, no sé. Estoy triste por la vida de mierda que tengo. Pero tú puedes cambiar eso. Un día le platico a mis estudiantes de la FPC. Un día tenía un paciente muy aburrido, pero muy aburrido, porque se la pasaba quéjese de su vida, de lo que él quería hacer. Él quería irse a la India y quería vivir allá y quería hacer muchas cosas y entonces yo estaba así en la silla y así le hago para que reaccionen, nomás les da risa. Y me dice, ¿qué pasa, Marco? Le dije, te voy a decir algo duro, pero no es necesario que lo oigas. Por eso te dejó tu esposa. Tienes una vida aburrida, no sabes qué hacer con ella y te la pasas quejándote en lugar de hacer algo y reaccionar. Una bomba. Lógicamente su cara cambió, hubo molestia y tristeza. Exprésate, le digo, sácalo. Es que es muy duro, dice, realmente siempre ha sido muy duro, pero ha servido, le digo, claro. Se fue. La siguiente cita no llegó y dije, ching, ya no va a venir. Y a lo mejor se va a ir con otro que lo va a solapar y va a decir, sí, usted tiene razón, no se preocupe. No. Pasaron 3 días, gracias a Dios, Dios siempre me calla la boca, siempre me da unos buenos cachetadones. Me hablan por teléfono, de un teléfono de otro lugar, contesto y me dice, hola Marco, soy Juan. Juan, ¿por qué no viniste a la cita? Me pegó lo que me dijiste, me pegó tanto que me vine a la India a vivir. ¿Qué le dije? Me dijo, sí, renuncié a mi trabajo, arreglé las cosas lo más rápido posible, me traje el dinero que tenía y me voy a venir a la aventura. Es cierto, mi vida es aburrida, ya no quiero estar así, gracias. Te pago después tu terapia. Le dije, no te preocupes por eso. Creo que el mejor pago que pudiste haberme hecho es haber abierto los ojos. Te ver muy bien. Estoy hablando de hace años, ¿no? Él vive ahorita ya, se casó allá, es feliz allá, hace lo que quiere. A lo mejor no es multimillonario, ¿sí? Pero es un hombre exitoso. ¿Por qué? Porque se enfrentó a esa tristeza que tenía por dentro. Dejó de ir con su carita llorándole a todo el mundo porque nadie lo quiere.
y se despertó y dijo, ya no más. Voy a vivir mi vida como a mí me plazca y chinguen a su madre todos. Y miren, funciona, se siente bien, él está con ánimos. Claro que le va a dar tristeza, claro que le va a dar rabia, claro que le va a dar ira y claro que le va a pasar, le va a dar alegría también, pero ahora lo puede expresar, no le tiene, aprendió a que no tiene por qué darle cuentas a nadie más que a él mismo, ¿sí? Porque eso es ser adulto. Ser adulto es no dar cuentas, no pedir permiso, no hacerte responsable de lo que tú haces, sino justificarte. ¿Con quién? ¿Por qué? ¿Quién chingados eres tú para pedirme cuentas? Soy tu mamá, me vale. O sea, ya soy un adulto. Soy tu papá, también me vale. Ya soy un adulto. Soy tu pareja. ¿Y qué? Que se quite. O sea, cálmate. No es así. Nosotros podemos cambiarlo. Lo que nosotros ocasionamos a otros se puede cambiar si nosotros creemos que el otro puede ser mejor, ¿sí? Si nosotros observamos en estas situaciones, va a haber una etapa de duelo, va a haber negación, va a haber melancolía, está el pasado, aquello que tuve, ¿sí? Y que perdí. En la melancolía vemos esa imperfección. No podemos vivir nuestra imperfección. Entonces pensamos que lo que fue antes, las glorias pasadas, son siempre mejor que lo que va a estar ahorita. Y hay un autorreproche. Si yo lo hubiera hecho de esta manera, ¿sí? Si no le hubiera dicho esto, si aquel no me hubiera lastimado, si mi papá no me hubiera abrazado. Le decía a una paciente en la semana, deja ya de culpar a tus padres. Tienes 35 años. Si tus papás no te abrazaron, ni pedo, búscate a alguien que te abrace. Pero seguir culpando a tus papás de tus actitudes ya no funciona. No le funciona a tu cerebro, date cuenta de eso. Y ella llorando me dice, eres durísimo, pero tiene razón. Y miren, cuando uno acepta que a lo mejor mi mamá no me amó como yo hubiese querido, ni me amará, y ahora menos porque se falleció, pero yo la amo, no me interesa si ella me amó o no me amó como yo hubiese querido, con mi amor alcanza para los dos. Si mi papá no estuvo porque se fue a hacer otra familia, a hacer otra cosa, yo no puedo estar llorando eso. Me encanta mi padre. Mi padre es una de las personas que es como mi mejor amigo. No es mi mejor amigo es otro, pero es parte de mis mejores amigos. Es un buen tipo, sí, noble, a toda madre, sí, libre en muchas situaciones y muy esclavizado en otras tantas, pero lo amo tal y como es. No puedo sufrirlo porque ay, me dejó cuando yo era jovencito. Hay muchas cosas que gracias a eso yo aprendí, como le dije. Si tú hubieses seguido manteniendo al baquetón que mantenías a mí y no me hubieses puesto un alto como mi madre también me lo puso, yo no tendría todo lo que tengo. Yo no, sí, me dediqué al rubro más difícil que la educación y que no me quejo, me da felicidad porque puedo enseñar a otra gente a poder leer, a poder comprender, a poder crecer intelectualmente, a poder ser mejores como seres humanos. Es padrísimo lo que hago. Es más, grabo videos, me doy el lujo de poder tener un estudio para grabar videos y decirles a ustedes, despierten, no se enfermen, y si se enferman que sea por algo natural, porque es necesario también enfermarlos. Como le decía a alguien, es necesario ser neurótico algún día, y histérico y neurasténico y no sé, narcisista y todas las patologías algún día, pero saberlas controlar para que no te controlen ellas a ti. Porque es necesario que nosotros aprendamos que nuestras emociones son necesarias para poder ser un ser humano. ¿Sí? Porque si no tenemos emoción, no tenemos remordimiento, no tenemos coraje, no tenemos alegría, no sentimos nada, no sentimos dolor, no sentimos placer, estamos jodiéndonos la vida. Y tú y yo merecemos ser felices. He dicho. Después de haber visto algunas cosas importantes, significativas sobre las emociones, lo importante que es entender cómo están las emociones, quiero dejar claro algunas otras sensaciones que están dentro de esas emociones, ¿no?
Las glándulas suprarrenales. ¿Qué son las glándulas suprarrenales? Son pequeñas glándulas ubicadas en la parte superior de cada riñón y producen hormonas imprescindibles para vivir, incluyendo las sexuales y el cortisol, que ayuda a responder al asunto del distrés, ¿no? Estas almacenan pena. Si almacenan pena, entonces hay un complejo de víctima, ¿sí? Y ahí estamos. Nadie me quiere. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Peleo o me escapo? Son las dos únicas situaciones que tengo cuando hay un complejo de víctima. Siempre creen que hay algo ahí afuera que se puede apoderar de ellos y que los está persiguiendo, cuando no están dispuestos a soportar amorosamente una experiencia emocional dolorosa. Yo lo he dicho, el dolor es parte de ti, así como el placer. Si aceptas el placer, ¿por qué no aceptas el dolor? Es más, hay una técnica que le enseñé a mis muchachos en la MPC sobre aceptar el dolor. Hazle una carta al dolor aceptándolo. Querido dolor, sé que me molestas, sé que me dueles, pero ¿qué puedo hacer? Estás aquí, bienvenido seas. ¿Qué me quieres enseñar? Simple la cartita, ¿no? Tú puedes hacer la tuya. Les decía, una carta diciéndole adiós al miedo. Querido miedo, adiós. Simple. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario tener miedo? No. ¿Nos sirve como alerta? Sí. Pero no es necesario tenerlo. Yo no tengo miedo de perder mi vida. No quiero morirme, que quede claro. Pero no le tengo miedo a la muerte. Yo no tengo miedo de perder a alguien, porque ese alguien no es mío. No es una cosa, no es un objeto. Lo amo y lo disfruto en mi momento. Entonces, cuando hay una pequeña pena que no está liberada y que se almacena en las glándulas suprarrenales, entonces se enferma. ¿Qué? ¿Qué se enferma? Ya lo dije, el riñón. Entonces tenemos que ser responsables sobre esa situación. Al ser parte de los riñones, también tenemos que entender que podemos afectar la glándula suprarrenal cuando no sabemos trabajar en equipo o en pareja. Cuando todo nos molesta en el trabajo en equipo o en el trabajo con mi pareja. Siempre tengo una crítica, una criticonería más bien dicho, porque una crítica siempre es constructiva. Aunque digan crítica destructiva, no, la crítica no destruye. Es fuerte, es dura y a veces dolorosa, pero siempre va a construir, porque es, Marco, no me gustan tus zapatos, vamos a comprarte unos nuevos, ¿no? No, pinches zapatos feos traes, y ya. No. Pero bueno. La glándula pituitaria. ¿Qué es la glándula pituitaria? Es el tamaño de un chícharo o un guisante que se encuentra en la base del cerebro. Es la glándula de control maestro. Produce hormonas para el crecimiento y para las funciones de las otras glándulas del cuerpo. También almacena, cuando se almacena pena reprimida, entonces se daña, porque al experimentar pena o dolor, esta puerta o portón hace una conciencia superior y después empezamos a tener los juzgamientos de las glándulas inferiores y ellas son transmutadas. A ver, ¿me lo explicas en cristiano? Sí. Mira, como tú también tienes una pena que reprimes, la glándula pituitaria, donde pasan muchas de las emociones, como en la tiroides, se estanca ahí y empieza a dañar otras glándulas, y estas otras glándulas empiezan a transmutarse, se convierten en tortugas ninjas pero malas, ¿no? Y te hacen daño. Cuando aprendes a soportar el dolor, lo entiendes, ¿sí? No lo justificas, porque quede claro, entender no es justificar, lo entiendes, justamente es cuando permites que entonces todo empiece a salir y empiezas a reconocerte. Y puedes ayudar a la glándula pituitaria. Esa dualidad va a representar lo correcto e incorrecto, lo bueno y lo malo, lo arriba abajo, y cielo e infierno. A todos esos niveles hace que tú creas que tú estás haciendo algo bueno o algo malo. No, aprende a llevar todo en una constante unidad y vas a ver que va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque vas a dañar a la glándula y a otras cosas por reprimido, por descorazonado, por visceral, por indiferente, por confundido.
por dualista, la vas a dañar a entender que eres monista y que puedes hacer las cosas de manera diferente. La glándula pineal es una glándula endocrina que y la más pequeña que existe en el cerebro. Sin embargo, también es muy importante. Es conocida como cuerpo pineal, conarium, epífisis cerebral o tercer ojo. Está cerca de la pituitaria, son amiguillas, ¿no? Tiene una forma de árbol, de color gris rojizo, y secreta melatonina. ¿Para qué sirve la melatonina? Para dormir. ¿Sí? Regula funciones endocrinas y ayuda a convertir señales del sistema nervioso en señales del sistema endocrino. Junto con el hipotálamo controla el deseo sexual, el hambre, la sed, el reloj biológico que determina el proceso natural del envejecimiento del cuerpo. ¿Qué necesita? Luz natural, ¿sí? Así nos llega al tercero, nos ilumina y la pineal se fortalece. Pero cuando está mal, cuando nosotros no cuidamos adecuadamente y nos la pasamos todo el día en la oscuridad, se entristece y hay problemas en muchas partes del cuerpo. La espalda. De la espalda vamos a hablar un poquito más profundo. No tanto como en el libro que estoy escribiendo, sino voy a hablar algunas cosas importantes. La espalda representa la manera de ser, la manera de vivir y la manera de sentir de la persona. En la columna se puede representar la vida, ¿sí? ¿Por qué creen que cuando los superhéroes toman aire, respiran y la espalda se les pone bien paradilla así, bien recta y el pecho sale y... ¿Ve? ¿Por qué? Porque la espalda es muy importante para poder ver la vida del otro o de la otra. En la columna, que es la que representa la vida, no solo en lo físico, sino en lo emocional, porque una persona que está así es porque está triste por la vida, ¿sí? O se siente, así como colgada de un gancho, se siente tensa, ¿no? Entonces hay que darnos cuenta de algo. La espalda está dividida en tres grandes partes. La primera comienza más o menos a la altura de aquí y las cervicales, todas las cervicales, hasta más o menos por aquí, ¿no? Esa es la espalda alta, y la espalda alta es la que controla todo el peso que nos damos en el día, con las actividades, con los pagos, con las amistades, el distrés, más bien dicho, ¿no? Carga demasiado cosas y provoca distrés en el cuerpo, y el cual lo arroja y hace que le salgan nudos. Entonces a veces te tocan aquí y dicen, no manches, traes unas bolas o nudos que hay que sacar, hay que relajarlos, hay que expulsarlos y deben ser quitados, si no, bueno, te van a hacer daño para otras cosas. Una falta de comunicación con uno mismo hace que haya nudos. Nuestro discurso interno, que es incongruente, también va a hacer que haya nudos. Cuando llevamos muchas máscaras por miedo a los demás que van a decir, también va a hacer que tengamos nudos. Por el cuello circulan las ideas, la forma de analizar las cosas, lo que sucede en nuestra vida diaria, también la soberbia y la humildad. Y hay que entender dos cosas, porque luego piensan que humilde es aquella persona que no dice sus triunfos y que no se aplaude. No, eso no es humilde, eso es idiota, ¿no? Hay que aplaudírnoslo. Y el ejemplo más claro, por si a alguno de los cristianos se le ocurre decir, no, eso no es humildad. Su Cristo decía, yo soy la luz del mundo. Yo soy, bueno, eso dicen que decía, yo soy la sal de la tierra. El que viene a mí no morirá. Es muy, pero muy soberbio si lo analizamos desde el punto de vista de cómo se connota esa palabra hoy día. No tiene nada de humildad eso. Sin embargo, la humildad es dar lo que tienes. Ya lo he dicho en otras cosas, no lo que te sobra. El soberbio no da, el soberbio quita. El soberbio arrebata. El soberbio pisotea. ¿Sí? El humilde no. Pero bueno, es otra historia. Como pues está implicado cuello, pecho, los chakras, garganta está dentro de esto, y el chakra corazón posiblemente. Por eso a veces me siento humillado por otro, o humillo a otro, lastimando mi chakra con mis palabras o con mi silencio. A veces utilizarlo con alevosía y ventaja nos hace mucho daño. El chakra corazón puede estar lastimado por dolor, y entonces las cervicales, el cuello,
se vuelve una lápida y las tienes que estar cargando. La espalda media, más o menos por aquí, nos dice ese dolor que debemos dejar de meternos en la vida de los demás, que dejes de estar de metiche, no te metes en lo que no te importa, por estar aferrado, resentido, atorado en cosas del pasado, te dañas esa parte de la espalda media. Además, no queremos tomar la vida como una aventura, muy al contrario, está llena de miedos, hay inestabilidad emocional, puede que haya hasta dificultad para perdonar a otro o a otra que le hizo algún daño, y entonces, en el pasado, y entonces, como no lo quiero controlar, o más bien como yo lo quiero controlar, pero no puedo controlarlo, entonces me daño la espalda media. La espalda baja, es muy simple, ¿no? La espalda media tiene que ver con el plexo solar, simple, estamos aquí. A veces con el sacro también, pero regularmente con el plexo. La espalda baja puede doler por dos cosas nada más. Una cosa es la falta de cosas materiales que tiene que ver con el chakra raíz, dinero sobre todo. La falta de dinero hace que me duela la espalda baja, es raro. Y tener buen sexo. Fíjense que, pero son diferentes dolores. El dolor de la espalda baja por falta de dinero, alguna cosa económica, ya sea casa, ya sea carro, ya sea trabajo, alguna situación que tenga que ver con la economía, el dolor es agudo, ¿sí? Es molesto. Ay, me duele mucho. ¿Sí? Pero cuando es por buen sexo en 2-3 días puede empezar a doler, pero el piquete que te da es un piquete que te acuerda. Y dices, recuerdo lo que pasó. Es un dolor, si le podemos llamar así, diferente. ¿Sí? Cuando nosotros reprimimos esas emociones, nos dañan. Como por ejemplo la ira. La ira es un elemento de madera y su órgano es el hígado. Nos ayuda a almacenar y a movilizar la sangre. Cuando se altera, suele aparecer un dolor en el trapecio superior. Las cervicales cargadas, las actividades con movimiento suave ayudan. ¿Sí? Fíjense, simple, muy simple. Recuerdaron del podcast 1, ¿no? Si la vida de la persona se desmorona y no puede reconstruirse, entonces se sobrecarga, y si se sobrecarga, se sobreexige, y esto le va a dar problemas consigo mismo y le va a fregar la espalda alta, sobre todo las cervicales, el trapecio y todo ese rollo, ¿no? El miedo es un elemento de agua y está vinculado con los riñones. Aquí atrás, perdón, no sé por qué dice aquí. ¿Sí? Es una emoción paralizante que bloquea la zona lumbar y puede contracturar un músculo, el cuadrado lumbar, que limita el movimiento y a menudo provoca un dolor muy fijo y muy agudo. En casos así, el calorcito de una bolsa de agua puede ayudar, es un muy buen aliado. Movimiento de caderas leves, así. Pero bueno, la tristeza afecta a los pulmones, cuyos elementos es el metal. El dolor se siente en la zona más alta de la espalda, hacia la clavícula, y hay que diluir esa pena que tenemos. Llorar es el mejor remedio. Pero también existe otro remedio que no usan mucho aquí porque no lo conocen, aunque digan que sí, no entienden muchas cosas, pero pues las repiten como loritos. La escrituroterapia. La escrituroterapia es una cosa bien interesante. Tener tu propio diario y escribir lo que sientes es una forma catártica también de sacar esa tristeza. Aprendes a escribir y a los 16 días los leucocitos suben. Los leucocitos te dan glóbulos blancos, hacen que las defensas suban y ataquemos la enfermedad. Es padrísima la escrituroterapia. En caso de que no puedas o no quieras llorar, bueno, yo te invito a que tengas tu propio diario y abras tu pecho a las hojas. A lo mejor hasta escribes un libro, te va a ir bien. La preocupación daña el cuerpo y desgasta el sistema digestivo, ¿sí? Aquí manda el vaso. En la espalda se manifiesta de noche y en la zona dorsal baja de la columna. Elimina todo lo que tenga que ver con comidas frías, con comidas crudas,
añade calor al cuerpecito, ¿eh? Evita todo lácteo. ¿Por qué? Porque si no te vas a fregar. A ver, la espalda contiene la columna vertebral, que es la más importante de todos los elementos del cuerpo. Es la base en donde el cuerpo se asienta. La postura de los hombros y de la espalda nos va a enseñar cómo es la persona. Una columna vertebral está dividida en 5 zonas y toda ella representa la voluntad, la fuerza de voluntad. Es como cuando uno mantiene su propia visión. ¿Cómo me veo? El enfrentarse con la presión que viene de afuera hacia adentro. Uno puede llegar a tener escoliosis, que es la distorsión de la columna, la que tuerce, porque si hay una fuerza de voluntad y se doblega, se siente aplastado, ¿sí?, ante una autoridad, y no hay un autorrespeto, no hay un autovalor, no hay autoestima. Entonces me siento derrotado, ¿sí? En caso de que haya lordosis, hay un hueco en la región lumbar, y en la columna se le conoce también como lomo hundido, ¿no? El chakra raíz y el sacro son los implicados aquí, pues causa dolor a esas alturas, y nos dice que hay una tensión de seguridad, de comida, de sexo, ¿sí? No se puede mover, la persona no se permite dar, no se permite decir, no se permite mover, por eso se inmoviliza ella misma y tiene un problema de esa magnitud. Cuando uno utiliza la columna vertebral para hacer trabajos espirituales, nuestra fuerza de voluntad está alineada con la voluntad divina, y a lo mejor hay quien dice, ay, no manches, ya vas a empezar con tus ondas acá chamánicas. No, hay que entender que está vinculada nuestro chakra raíz, que está hasta acá abajo, con nuestro chakra coronilla, ¿no?, espiritual, y que el cuerpo está en constante movimiento, y si hay alguna cosa que lo traba, se enferma. Si tú no crees en esto, está chido, ¿no? Qué bueno. Si crees, qué bueno. Pero ¿por qué no lo intentas? A lo mejor te sanas de algunas cosas que tienes adentro de tu cabecita. Algunas personas lo llaman cocreación, pero realmente no se llama así. La columna vertebral lo que abre es la kundalini. La kundalini es la parte femenina de la columna vertebral. A medida que nosotros nos damos cuenta, cuando el principio de placer se conecta con kundalini, entonces todo empieza a surgir. ¿Por qué? Porque hago lo que yo quiero, mis sueños, mis ensueños, mis esperanzas, no lo que me dicen que yo tengo que hacer, que sería el yo, sino el ello se manifiesta y empiezo a vivir una vida plena. ¿Por qué? Porque me hago responsable. Interesante. Vamos a hablar de las cervicales. Al igual que las cefaleas o el dolor de cabeza, el dolor de las cervicales es una de las cosas muy constante y común en muchas personas. Los discos invertebrados implicados pueden afectarse por la rigidez, por el entumecimiento, por el hormigueo que sentimos, por el distrés que tenemos, además que debilitan los brazos y las manos, ¿no? No me gustaría, pero lo tengo que hacer. Algunos alópatas, los médicos alópatas, diagnostican esto, y a veces para mí son pobres esos diagnósticos, porque ellos ven el síntoma, pero no el problema. ¿Dónde surge el problema? Sí, señor, usted tiene lastimados 1, 2 y 3, pero ¿por qué? ¿En qué momento él no soltó ese odio a mamá o a papá? Sobre todo a mamá, ¿sí? Que le lastimaron estas cervicales. ¿Por qué no lo suelta? Ya lo tienen que operar, que lo operen, ni modo, porque es lo que les gusta mucho a los alópatas: quemar, operar o envenenar. Pero hay otras formas más profundas. Yo no estoy diciendo que hay que dejarlos al lado, que quede claro, jamás diría eso, pero podemos buscar alternativas para sanar, porque a pesar de que tú lo operes, lo que haces es nada más esconder la enfermedad. Va a regresar, te lo aseguro. Si no arregla su problema en la cabeza, va a regresar. Eso le pasa con todos: diabéticos, cancerosos, gripientos, lo que tú quieras, ¿no? Debemos entender que el cuello es el puente o el punto de unión entre la vía de comunicación y la cabeza. Es decir, entre el cuerpo y la cabeza nosotros vamos unidos.
Esto simboliza la flexibilidad que tenemos ante la vida en cuanto a nuestra manera de pensar, de actuar, de aceptarme, de aceptar al otro y aceptar las opiniones de los otros, ¿no? Aunque bueno, ya hemos dicho que hay opiniones estúpidas, acepto tu estupidez, pero eso no quiere decir que estoy de acuerdo, ¿no? En las cervicales nos van a mostrar precisamente cómo nos cerramos ante las opiniones o no opiniones. Decía por ahí alguien, es que no creo que esté bien, Marco, que tú le digas a tus hijos que si no quieren saludar, no saluden. ¿Por qué? ¿Por qué no va a estar bien? Es educación. Eso no es educación, eso es una caca. Ya lo he dicho muchas veces. Entonces, hacemos cosas por automático. ¿Sí? Seguimos trabajando mucho con nuestro cerebro reptiliano, ¿no? O reptil. Ya lo había dicho en el podcast 1. Así que es prejuicioso, que vive siempre en el presente, que le da mucho miedo al futuro, como el neocórtex, que se avienta, que es arriesgado. Pero bueno, también las cervicales nos van a mostrar los conflictos de sentir la falta de apoyo emocional o de no ser amado de parte de nuestros padres, sobre todo, sí, de nuestros padres, sobre todo de nuestra madre, por el concepto que tenemos de tan arraigado, el arquetipo tan arraigado de que la madre es más importante que el padre, aunque digan que no. La gente en su gran mayoría piensa eso, porque el padre por lo regular es ausente. Es más, he escuchado algunos idiotas sobre la crianza no paterna, la crianza es materna. No, la crianza es de ambos. No te hagas pendejo, para no decir otra palabra más fuerte, ¿no? Efectivamente, cuando nosotros tenemos problemas físicos por dolencias, entonces es cuando algunos voltean y ven qué está pasando. Cervical 1, 2 y 3 nos van a enseñar cómo nos desvalorizamos intelectualmente. La 1, conocido como Atlas, está relacionado con la lengua y el cerebro. Sirve como soporte de la cabeza y es la que mantiene el equilibrio. Cuando hay una estrechez o rigidez mental, esta vértebra pierde sus funciones. El miedo, la negatividad o la desesperación la va a paralizar y hace que haya un dolor de cabeza intenso y afecte el sistema nervioso. La C2, también conocida como axis, se conecta con los sentidos aristotélicos: ojos, nariz, boca, lengua, orejas, tacto, piel, como la piel, ¿no? Tiende a aferrarse a las creencias antiguas y a preocuparse de manera excesiva por el futuro, y se afecta y va a perder lubricación, y entonces va a surgir irritación, calentamiento y pues después dolor. La C3 se relaciona con la laringe y se relaciona también con las mejillas, con la cara y con el oído externo. No, con el oído exterior, perdón. Con el oído externo, con el oído exterior. Al tener problemas con C3 nos volvemos irritables contra una persona, una situación. Se vinculan problemas más fuertes, los desvalorizamos, no hay contacto, no hay estética, nos creamos acné, granos, espinillas, porque queremos alejarnos de los otros, y es la mejor manera, ¿no? Ponernos una barrera contra ellos con ese tipo de cosas. C4, C5 y C6 están relacionados con la tiroides, por ende afectan el lenguaje y la voz. Es decir, lo que expreso y lo que recibo de lo expresado es como me va a afectar, o voy a creer yo que me afecte. Voy a querer yo que me afecte y voy a creer yo que me afecta, ¿sí? A veces nos permitimos expresar lo que sentimos, a veces, pero muchas veces no. A veces permitimos que las otras opiniones tengan un impacto, pero otras veces no, porque los mensajes que escucho me causan ira o indignación y no lo digo. Y yo lo dije, y lo dije no sé qué día también, lo vuelvo a repetir: a mí no me andes adivinando, yo soy muy claro en las cosas que digo. No me digas me diste a entender, porque entonces sí tenemos un problema. Cuando pasa esto, esas personas que dicen es que me diste a entender tienen problemas en C4, C5 y C6. ¿Por qué? Porque no quieren ver la realidad y por eso lo entienden como ella creen. Entonces, ¿qué pasa? Incrementan su agresividad, ya sea física, ya sea psicológica, ya sea verbal. Por lo que nos cerramos a la comunicación, pues nos cuesta digerir lo que estamos escuchando y no queremos
escucharlo y lo expresamos o no lo expresamos. Sin embargo, nuestra cara nos va a decir muchas cosas y se van a afectar estas tres cervicales. C4 se vincula con la nariz y la boca y se refiere a lo que decimos, es decir, la comunicación verbal o cómo lo decimos, cómo le ponemos fin, cómo lo definimos a lo que pensamos y hacemos. Se ve mucho en la comunicación en el trabajo. C5, faringe y cuerdas bucales. Son conflictos que se viven como si fueran o como que fueron injustos y que se viven y no les decimos que fueron injustos. C6 se refiere a las amígdalas y al cuello de manera genérica. Expresa conflictos vividos como si fueran injustos otra vez y además desvalorización. C7 se vincula con la tiroides, las manos, los codos, brazos y hombros. Cuando está afectada es porque nos hemos retenido o nos metemos en conflictos de sumisión o de injusticia, es decir, nos doblegamos contra nuestra voluntad ante la conciencia moral y así es lo que creemos, nos sentimos mal pues, ¿por qué? Porque ¿qué van a decir de mí? Nos aprisionamos nuestras emociones y vivimos una vida que otros nos dicen que tenemos que vivir. Cuando vamos a la región torácica o la región dorsal, la idea es que proteja las vísceras. Está constituida por 12 vértebras y es la zona de la afectividad y del apoyo. Cuando hay dolor a la altura del trapecio, se da por las necesidades de comunicación o el rechazo a los demás. Esto es porque soportamos sus reacciones, ¿sí? Y porque les damos mucho interés. En cuanto yo no siento que hay ayuda de parte de alguien, me siento distresado y me preocupo y me sudan las manos y me empiezo a sentir mal y me empieza a doler toda esta parte del cuello, ¿no? Se da dolor entre los omóplatos, se da porque hay una sobrecarga de trabajo que nos hace sentir, otra vez, nos hace sentir no amados. ¿Por qué? Porque nadie me quiere ayudar. Y entonces no gozamos la vida. Por eso decía yo hace un tiempo, si no vas a vivir tu vida, si no vas a vivir tu sueño, cobra cada quincena tu pesadilla. Dolor en la región dorsal. Tenemos espalda curva y es porque nos desvalorizamos y no tenemos fuerza para afrontar lo que estamos viviendo. Cuando hay dolor en la quinta vértebra dorsal, por lo regular es porque sentimos impotencia frente al sufrimiento o frente a la llamada de auxilio de alguien que queremos. No podemos ayudarlo y nos sentimos mal. Creemos que tenemos que ayudarlo. Sin embargo, también es porque nos sentimos culpables de hacer sentir a alguien de hacer sufrir a una persona íntima. Se relaciona mucho con el sentimiento de desvalorización porque hay un cambio corporal, como cuando le estirpan el pecho a una mujer o cuando le quitan la matriz, sin que ella quería, ¿no? Cuando pasa eso, la quinta vértebra dorsal posiblemente se dañe. El dolor en la séptima vértebra o centro cardíaco, por lo regular es porque esta gente expresa su aburrimiento, su soledad, su dificultad de sus sentimientos. Además, no se siente reconocida ni apoyada efectivamente. Además, tiene miedo de ser abandonado. Imagínense. O sea, es aburrido. Se siente solo. Tiene una dificultad de expresar lo que siente. Y aparte se siente abandonado. Y todo eso es porque se siente. Realmente no está pasando eso, pero él se siente así y quiere ir por la vida victimizándose. Los órganos sexuales son reproducción. Esto es una habilidad meramente sexual. Puede haber una inhabilidad de parte de la femenina si los padres desearon a un chico del sexo opuesto, o al revés, del hombre que los padres desearon a una niña, y entonces eso afecta a la niña o al niño en una cosa futura, a esta propia moralidad en donde se autocastiga. ¿Por qué? Porque se quiere hacer daño. La idea es precisamente liberarme y decir lo que siento. La vejiga libera agua, es la expresión de manifestar exteriormente la emoción. Si la vejiga es débil, la persona siente dificultad de expresar los sentimientos.
El intestino delgado, el intestino delgadillo, es la etapa final de la digestión. Es el comienzo de la absorción y provee la base para la construcción y el crecimiento. Construye su personalidad, su carácter, su fuerza de voluntad, su confianza, pero más importante que todo, refleja los estados más importantes de nuestra vida. Cuando estamos mal, hay problemas en el intestino delgado. De modo que uno puede hacer que no funcione porque sufrió por una vergüenza. La vergüenza quiere decir yo estoy defectuoso. Esa vergüenza sufrida en la primaria infancia, lógicamente, es muy inconsciente y a la vez es consciente. Porque nos da una lejanía a esas personas que amamos, porque nos acordamos que ellos nos hicieron algún daño y nos hace daño al intestino delgado. Puede ser en el colegio, puede ser en tu casa, puede ser con algún tío, algún amigo, los niños con quienes jugaron, ¿sí? Algún pariente cercano que lo hizo sentir en vergüenza y entonces él se dañó su intestino delgado. El intestino grueso tiene que ver con la materia sólida. Y eso nos muestra si somos capaces de lidiar bien con los temas los temas materiales. El intestino grueso tiene que ver totalmente con dejar ir, con soltar. No me sirve esto, lo suelto. La capacidad de dejar ir va a ayudarnos para la capacidad de entender el miedo a la pérdida, ¿sí? Cuando alguien muere, cuando a alguien le dicen que tiene una enfermedad terminal, la capacidad de poder entender eso, de soltarlo y decir, bueno, venga lo que venga, lo vamos a hacer, hace que el intestino grueso se libere. Pero podríamos hablar de muchísimas enfermedades, nos podríamos llevar un muy largo rato hablando de infinidad de cosas. Hay muchísima bibliografía sobre eso, y a pesar de que muchos le digan pseudociencia o que le digan que no es ciencia, eso es muy estúpido, porque para hacer un biodescodificador se necesitan muchísimas ciencias, y ya lo había dicho yo en el podcast 1, neuro, bio, fisio, medicina, psicología, sociología, antropología, símbolos, bueno, infinidad de cosas para poder entender cómo es que se desarrolla dentro de nuestro cuerpo y cómo es, porque cada persona y cada ser es diferente. Entonces, búsquenlo en mi nuevo libro, El cuerpo habla, lo escuchas, se llama. El cuerpo habla, lo escuchas. Yo marco dos cosas nuevas en el asunto de la biodescodificación. Una es el estancamiento del ser y el otro es el PBT, que no quise hablar de eso precisamente por los derechos y para muchas otras cosas, aunque ya está, ya tiene su copyright, no importa, quiero que salga hasta allá, y ya si alguno de ustedes lo quiere obtener, mucho gusto. También damos talleres, también damos diplomados y también damos charlas sobre esto, con Sergio Morales, un muy buen amigo y otro gran biodescodificador aquí de la ciudad, aunque algunos dicen que hay otros. Realmente nada más escucharlos dices, neta, güey, leíste a Luis L.G. y crees que puedes descodificar. Pero bueno, no vamos a hablar de esas cosas. Por lo demás, les mando un abrazo cósmico, un abrazo lleno de energía, de salud mental, lleno de paz, de amor, de kundalini, de chi, de todo lo positivo, ¿no? Les dejo un abrazo enorme. Búsquenme en las redes sociales, en todas soy Marco Antonio Mesa Flores. En Facebook, que es la página donde yo me divierto y vendo lo que hago, y algunas veces doy cosas positivas, pero por lo regular siempre estoy queriendo incendiar el mundo, ¿no? Hay un letrero atrás amarillo con rojo que dice eso. Está en la foto de perfil, que es Buda, Jesús y Krishna. Y en Twitter e Instagram, que es más serio para mí, van a encontrarme con una camisa azul con los logos de Kanash y mi arete. Si alguno quiere leer estos documentos en donde cito los libros utilizados, lo pueden leer en www.marcoamesaflores.com, en Pregúntale a Marco. Ahí hay cursos con costo, cursos gratuitos. Estoy haciendo otros cursos y te los voy a subir también con costo, vía internet. También está mi correo electrónico, reverendo-cz@hotmail.com. Si te gusta la lectura,
trabajo con unas mujeres hermosísimas, Primera Vuelta, Tamaulipas, y la dirección es Primera Vuelta Noticias, www.primeravueltanoticias.com. En la sección de opinión vas a encontrar una columna que se llama Camina Conmigo. Ahí cada semana yo hablo de diferentes y diversos temas, ¿no? La semana pasada hablé del Joker, y qué más se podía esperar, ¿no? Esta semana no sé de qué voy a hablar, hasta el rato que se me prende el foco y digo, vamos a hablar de esto. Así que les mando un abrazo cósmico, les dejo todas las buenas vibras, espero que tengan más curiosidad de buscar y nos vemos cuando tengamos que vernos aquí en Kanash, un lugar de esperanza en donde amamos porque somos amados y liberamos porque somos libres.